Es un gusto venir a visitar en esta oportunidad su estudio al contador Marco Sequeira. Hola Marco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? El gusto es mío. Bueno, un placer, hemos tomado café, hemos sido bien recibidos como siempre, pero no tengo otra alternativa que ser el nexo entre la gente y la gente misma, haciéndote preguntas que por momentos suena duro, por momentos suena o puede llegar a sonar como irrespetuoso porque tenemos que decir ciertas cosas que estamos de acuerdo que no deberían ser en la Argentina, pero ustedes como tributaristas tienen que asesorar en base a la ley. Y esto es el tema del blanqueo. ¿Ya terminó todo? ¿Ahí quedó? ¿O qué pasa de ahora en más? Bueno, efectivamente creo que hay, no solamente en este gobierno, sino en la República Argentina, un antes y un después del blanqueo. Porque este blanqueo que yo mismo he catalogado como uno de los más exitosos que hay en la historia argentina, que desafortunadamente alegremente ha venido sancionando cada año y medio leyes de blanqueo, a veces blanqueos encubiertos, en legislaciones como leyes de presupuesto. Hemos hablado sobre ese tema en otras entrevistas, pero en este caso, antes y después tiene sus particularidades, ¿no? Porque esta ley de blanqueo vino acompañada fue una ley ómnibus de otro tipo de reformas. Una de ellas es el cambio en el impuesto a las ganancias, que el gobierno se había comprometido más allá de lo que podía. Por ejemplo, había dicho que los trabajadores no iban a poder pagar más el impuesto a las ganancias, y eso no ha ocurrido. Los trabajadores siguen pagando impuesto a las ganancias en forma un poco más atenuada, pero sin embargo el porcentaje de la tasa efectiva de ganancia es significativo, casi como era antes de la reforma, con motivo de la inflación. Y se ha derogado también el impuesto a las ganancias mínimas presuntas, teniendo en cuenta que este impuesto prácticamente estaba parcialmente derogado en empresas que, como la mayoría de las firmas argentinas, tenía crisis, que no tenía ganancias sino que tenía pérdidas. El Estado ha desistido de los reclamos que se habían entablado en su contra. Se ha disminuido la alícuota del impuesto a los bienes personales, que de acá a 2 años ya no existiría más ese impuesto. Seguramente el Estado argentino no va a renunciar a gravar los patrimonios y se van a venir nuevos impuestos. Esperemos ser más justos. ¿Alguna vez alguien me dijo, ¿alguna vez pensaste cuando jura un político que si así no lo hicieres, Dios y la patria os lo demande? Dios jurídicamente no puede iniciar ninguna acción, no lo puede demandar, y la patria no existe como tal. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Es decir, ya es un blef desde el momento que juran. Y algunos me tildarán de que estoy en contra de la religión y demás. Menem nunca fue católico, y sin embargo juró por Dios. ¿A qué me refiero esto? Nos vienen castigando donde te dicen haga un blanqueo. Yo creo entender, y ya lo vamos a charlar, no sé si en este programa, sino seguro a lo largo de distintos programas, que alguno blanqueó. Nadie blanqueó el 100% de las cosas, pero tampoco el Estado está cumpliendo lo que prometió. Pero la rigurosidad de la ley va en contra del contribuyente. El contribuyente puede demandarlo al Estado por lo que el del Estado, lo que vos dijiste. A los trabajadores dijeron de que no le iban a cobrar y se lo están cobrando. ¿Podemos demandarlo al revés? Bueno, desafortunadamente la desaparición del Código Civil argentino, el que se inspiró en la letra y en el espíritu de Vélez Arfiet, desapareció en lo que tiene que ver la responsabilidad del Estado. O sea, tenemos una ley nacional de responsabilidad de los funcionarios y de empleados públicos, pero la responsabilidad del Estado prácticamente luego de puesta en vigencia del nuevo Código Civil, ya no es tan nuevo, viene de agosto del 2015, o sea que lleva más de 2 años y sigue disparando problemas, bueno, ha situado al Estado en un terreno de la impunidad. Y volviendo a esta injusticia de quién entra y quién no entra en el blanqueo, quién cumple, quién incumple, el Estado
que un habitual, en el caso de los argentinos, incumplidor, no solamente de las promesas electoralistas, sino que surgen situaciones después que ponen un manto de sospecha a nuestros gobernantes, de los cuales no escapan los gobiernos actuales, desafortunadamente. Pero acá con este último blanqueo, el Estado, a diferencia de lo que había hecho antes, de una dispensa, si bien con un costo, porque este blanqueo tuvo un costo, hay que tener en cuenta que los blanqueos sancionados durante el gobierno anterior fueron sin ninguna clase de costo, fueron dirigidos a resolver situaciones muy puntuales, eran trajes a medidas realmente, pero este tuvo un costo, un impuesto a pagar. Pero ese costo, al lado de los beneficios que han recibido los que estaban ofendiendo la ley penal, incumpliendo el pago de sus obligaciones, es realmente muy generoso, ¿no? Porque la dispensa ha sido de todo tipo, de salvarse de las sanciones eminentemente formales, como multa, como clausura, multa de defraudación que van hasta 10 veces el impuesto evadido, y pena privativa de libertad que rigen en el país del año 1990 y que tiene también hasta 10 años. Bueno, todo eso el Estado lo perdonó para los que entraron al blanqueo y pagaron esta alícuota, que bueno, no es mínima, pero sí es muy reducida respecto a la alícuota que pagamos todos los días nosotros cuando cumplimos nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué recibió el Estado, o sea, todos nosotros? ¿Qué recibimos a cambio de esa dispensa? Bueno, lo primero que no recibimos es que el que blanqueó fondos que tenía en el exterior no ha tenido la obligación de repatriarlos. Siempre los blanqueos de la década del 30 hasta ahora permitían blanquear fondos depositados en el exterior o con propiedades situadas en el exterior, etcétera, pero traían como contrapartida la obligación de reingresar esos fondos al país. Este no tuvo ese tipo de obligación. Y desde ese mismo ángulo, ¿qué obtuvo el Estado? Y obtuvo prácticamente un mes más de recaudación. ¿Dejar de pagar es robar? Dejar de pagar, llevando adelante toda una serie de maniobras tendientes a ocultar que se ha robado, es decir, maniobras que sean además suficientemente idóneas, no cualquiera, y perjudicar así a la renta pública, bueno, es un delito tan grave como la defraudación que tiene previsto nuestro Código Penal y como el robo o el hurto simple, efectivamente. De cualquier modo, dentro de todas estas promesas fue que iban a quedar en el anonimato. Sin embargo, un par de jueces, o uno en particular, empezó a mandar al frente a todo el mundo. ¿Está bien? ¿Está mal? El próximo programa lo charlamos. Con mucho gusto. Vamos a seguir hablando de esta situación con nuestro tributarista. Yo digo es nuestro, en realidad es de un montón de personas. Todos los canales de televisión, las revistas especializadas, sus libros. Bueno, el contador Marcos Sequeira.